Cuando hablamos de superposición, siempre tengan en cuenta, o siempre se piensa, que la superposición que tenemos entre una faja y otra. Es decir, entre que yo voy y vuelvo, es el solape que voy teniendo entre la pasada de una barra con la anterior. Esa es una superposición que, de acuerdo a los lotes o dependiendo del usuario, dependiendo el nivel tecnológico con el que contemos, lo podemos manejar y hacer cada vez más chico. Pero hay otra superposición que es muy importante y que llega a ser considerablemente muy grande, sobre todo en lotes que no son lo que tal vez pueden estar acostumbrados, en lotes que son bien cuadrados, que tienen un formato bien cuadrangular, que es la superposición que se da en las cabeceras. En la época en las cuales no había banderillero o no estaba desarrollado y usábamos los muchachos que contaban los pasos y los surcos, digamos, teníamos que tener en cuenta que alrededor entre el 8 al 10% de la superficie se superponía. O sea, siempre el por si acaso, lo que hacíamos, lo que tendíamos cuando uno manejaba era encimar. Esa encimada, que parecía poco, con el correr del tiempo, terminaba teniendo esos valores. Con los banderilleros o con los mapeadores o con toda la tecnología de GPS se habla o se midió de que se reduce más o menos a la mitad. O sea, estamos hablando entre un 3 a un 5% de superposición. Y aquí veamos lo que yo les decía en detalle hace un rato sobre el tema de la importancia que radica el tema de la superposición. Acá tenemos tres casos. El primer caso es no contar con un banderillero. La segunda columna es qué pasa cuando tenemos un banderillero, y el caso es cuando además del banderillero tenemos un piloto. Los pilotos en sí lo que hacen es disminuir el error humano. O sea, yo con un banderillero, les decía, lo que hago es disminuir el tema de la superposición alrededor de la mitad. ¿Por qué no a cero? Porque hay un error humano que está dado por la velocidad en la cual yo veo el error y corrijo. Ese tiempo de respuesta, que depende obviamente de cada operario, es lo que se conoce como error humano. Con los pilotos, ahí vamos, lo tratamos de disminuir al mínimo. Bien, volviendo a la tabla esta que yo les mostraba hace un rato, si yo tomo en cuenta, un ejemplo, 10.000 hectáreas que haga por año, el 8% de esas 10.000 hectáreas son 800 hectáreas que yo superpondría si no tuviera banderillero. ¿Cuánto es el costo de esas 800 hectáreas? Si yo saco el costo de lo que es la pulverización, o sea, el costo de contratar el servicio, y le sumo la cantidad de agroquímico que lleva esas hectáreas, tengo que en superposición en el año gasté o dejé de ganar 49, casi $50.000. ¿Está? Fíjense, yo les decía que con el banderillero solo disminuimos a la mitad, o sea, me estoy ahorrando o ganando casi $25.000. Cuando uno evalúa la inversión de un mapeador o de un banderillero, estamos hablando que estos equipos rondan entre los $2.500 a $6.000 dependiendo de los equipos. ¿Tá? Estamos hablando que con el ahorro en 10.000 hectáreas de $25.000, obviamente que en 4 meses se amortizarían los equipos. Fíjense lo que pasa con el piloto. Con el piloto yo reduzco todo eso al 1%. Estoy ahorrándome $43.000. Volviendo un poco atrás, yo le decía que había dos superposiciones. Una que era entre pasada y pasada, y la otra que era la superposición que se
producen las cabeceras. Entre pasada y pasada vimos que la solución, la mejor solución, es usar, digamos, banderillero y lo mejorcito sería un piloto, los cuales garantizamos que la superposición sea mínima. En cabecera, lo que se está empezando a utilizar ya desde hace varios tiempos es lo que se conoce con los cortes de sección automático. ¿Qué es esto? No es ni más ni menos que la posibilidad que cuando uno llegue a una zona tratada, el equipo detecte automáticamente cuando la sección empieza a superponer y corte, ¿está? Entonces, de manera tal que cuando yo vengo con el equipo avanzando, en el caso de no tener, supónganse, un corte de sección automático, yo vengo avanzando en este sentido y cuando voy viendo, supónganse que yo tenga un mapeador que lo puedo ir viendo en forma gráfica, yo lo que voy viendo en el grafiquito es este dibujito y lo que hago es cortar. Pero entre el momento en que yo veo y corto, hay un lapso, diríamos, lógico de respuesta, ¿tá? Si yo hago este ejemplo, como el que ustedes ven, esto es un botalón de 25 metros, que está dividido en 5 secciones. Y tomo como que ese tiempo de respuesta entre que yo reacciono y se accionan las válvulas, recorro no más allá que 2 metros más. Estoy superponiendo 112 metros cuadrados por pasada. Si yo a eso le pongo un corte automático para que, de manera tal que cuando me detecte la superposición, automáticamente me corte, o sea, disminuyo el error humano, fíjense que lo que barro son esos cuadraditos rojos, lo reduzco a 62,5 metros cuadrados. Ahora, si yo en vez de tener 5 secciones, yo agarro cada una de estas secciones y la divido en 2, fíjense que la cantidad o los triangulitos de superposición son cada vez menores. Y fíjense que la superposición disminuye notablemente. Por eso van a ver que cuando se habla de cortes automáticos de sección, la tendencia, o lo que ven normalmente, es que las barras se dividen mucho. O sea, las secciones pasan a ser de 11, de 13 secciones, de manera tal que lo que yo busco con los cortes automáticos es hacer que todos estos triangulitos sean lo más chico posible. Cuando vienen los cortes automáticos de fábrica, muchas veces lo que te hacen es mantener las secciones centrales, diríamos como vienen originalmente, y dividen o subdividen las puntas, ¿tá? Como se ve en este caso. Si yo hago lo mismo, pero hago la misma subdivisión, pero bien equitativa, o sea, con la misma cantidad de pico y con la misma distancia, fíjense cómo disminuyo la superposición. ¿Esto por qué? ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver mucho con el tema de que cuando yo no subdivido bien equitativamente, las puntas, al tener menor cantidad de picos, empiezan o tardan mucho más tiempo en cerrar que el centro. Cuando yo tengo todo bien distribuido equitativamente, van a ver que toda la barra abre y cierra simultáneamente. Creo que es importante que empiecen quien presta servicio, digamos, a vender su servicio. O sea, hoy no es solamente la máquina que va a tirar producto, ¿tá? O sea, mi producto va a aplicar el producto y yo te puedo dar 2 tarifas, digamos, que va a estar en relación a lo que vos quieras pagar. Vos querés pagarme lo que estás pagando, está bien, te lo puedo aplicar con un simple mapeador, diríamos, y lo hago fácil. El desperdicio, parte me lo voy a comer yo y parte te lo estás comiendo vos. Ahora, si vos en realidad querés pagarme, digamos, un 10% más, pero yo te voy a hacer ahorrar un 10% del producto que vos estás dando, tenés forma de mostrarlo. O sea, hoy con estos equipos tenés forma de bajar toda esa información
y demostrar que lo que él te dio para 40 hectáreas, terminaste aplicándolo en 40 hectáreas,